Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en la clase 12. Vamos a ver periodos y bloques. Seguimos con el tema de la tabla periódica. Y primero que nada, los elementos que tienen un mismo periodo, ahorita vamos a ver lo que son los periodos y estás observando que están ubicados de manera horizontal. Vimos las familias, o se ubican de manera, los ubicamos de manera vertical, y ahorita los periodos los estamos ubicando de manera horizontal, ¿ok? Muy bien. Entonces, los elementos en un mismo periodo, estos son los periodos. Permíteme, activo el puntero para explicar mejor. Aquí está, aquí tenemos los periodos de manera horizontal y cada color lo está representando un color distinto. Entonces, los elementos de un mismo periodo tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Entonces, ¿qué caracteriza a los elementos que están en el mismo periodo? El nivel de energía. Es importante que te des cuenta que el último elemento químico de cada periodo, los encontramos aquí, es un gas noble. ¿Te acuerdas de esta columna de las familias? Son gases nobles. El número de niveles energéticos que tiene un átomo va a determinar el periodo al cual pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme aumenta el número atómico, se va llenando en este orden. Debe notarse que los periodos tienen diferente longitud. Por ejemplo, mira el periodo número 1, solamente lo conforman dos elementos. El periodo 2 y 3 son de la misma longitud, pero no tienen nada que ver con el periodo 4, 5, 6 y 7, que son periodos mucho más largos. Entonces, el primer periodo contiene entonces el hidrógeno y el helio. En tanto el segundo periodo, ya y el tercero, encontramos 8 elementos. Los periodos sexto y séptimo, observa de esta manera, sexto y séptimo están recortados, pero aparecen separados en la parte inferior. Entonces, aquí el color nos indica que este es el periodo sexto y continúa en esta parte inferior. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de bloques. Ya estamos en la recta final de ver la estructura de una tabla, de la tabla periódica. El desarrollo de las configuraciones electrónicas de los elementos da como resultado, entonces, cómo electrónicamente están configurados. Ahí nos da como resultado la localización de los elementos químicos y se representa por regiones S, P, D y F. También le llamamos bloques, regiones o clases, ¿sí? Entonces, los dos primeros grupos de elementos representativos, 1A y 2A, ya viste, pertenecen al bloque S. Se conocen como bloque 1A y 2A, ¿verdad? ¿Te acuerdas que eso lo vimos en familias? Los grupos representativos, por ejemplo, lo vemos aquí, 3A, 4A, 5A, hasta séptimo A. Son los metales de transición y forman el bloque representados, perdón, forman el bloque P, disculpa. El bloque P y los metales en transición forman el bloque D. Y así sucesivamente vemos cómo están formados los bloques. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado al final de este curso, pero ahora ya sabemos mucho más sobre este curso, o perdón, este tema de lo que es la tabla periódica. Ahora ya sabemos más sobre la tabla periódica. Vamos a repasar, ¿ok? La manera más fácil de ubicar un elemento en la tabla periódica es conociendo, ¿verdad?, los periodos, los grupos. La tabla periódica no como tal ubicamos un punto en un plano cartesiano, ¿verdad? El punto o la recta
horizontal representa el eje de las X y la recta en un punto cartesiano, la vertical el eje de las Y. En este caso, nosotros no ubicamos de esta forma X o Y las tablas periódicas, pero para eso tenemos los periodos y los grupos. Los periodos, aquí les estás observando, van de manera horizontal y los grupos los localizamos de manera vertical. Nos ayuda a ubicar un elemento particular, ¿verdad? Esto quiere decir que cada elemento químico le corresponde a un lugar único en la tabla periódica. Pero la tabla periódica no solo es una forma de ordenar los elementos. La forma, te diste cuenta, en la que está organizada en grupos, periodos, nos dice más de ese elemento, no solo dónde lo ubico, sino también nos dice sus propiedades. Sabiendo a qué periodo y a qué grupo pertenece un elemento, podemos saber entonces la naturaleza de ese elemento químico y sus propiedades. En resumen, los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, las filas de la tabla periódica. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades, pero poseen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. ¿Cuántos elementos encontramos en la tabla periódica? Esa es pregunta de examen. ¿Y cuántos periodos encontramos en la tabla periódica? 7 periodos. Ya los vimos el día de hoy al principio. Y también vamos a hacer un poco de recuerdo o retroalimentación de los grupos. Los grupos son las columnas de la tabla y los elementos poseen una disposición similar de electrones externos, por lo que forman familias con las propiedades químicas similares en cuanto a los electrones que las forman. ¿Ok? Las encontramos de forma vertical. Y con esta clase concluimos el tema detallado de lo que es una tabla periódica.